Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa, con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a comenzar una nueva serie y decidí ponerle un nombre muy diferente porque es el nombre de un libro de Corre con caballos de Eugene Peterson sobre la vida de Jeremías, y al rato voy a comentar un poco más de ese título, pero voy a empezar en Jeremías capítulo 1 versículos 5 y 6 con el llamado inicial al profeta. Dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Jeremías creció en tiempos particularmente peligrosos. Israel y Judá estaban separados en dos naciones desde hace mucho atrás. Israel había sido dominado por el imperio de Asiria y Judá estaba en peligro de también ahora ser dominado, pero más bien por el imperio de Babilonia. Estaba bajo amenaza y en decadencia. Cuando Jeremías nació, gobernaba el peor rey en la historia de Israel, Manasés. Él gobernó por 55 años y llevó a Israel a su peor estado jamás. Quemó a su propio hijo en un rito a dioses falsos, llenó el templo de Dios de hechiceros y prostitutas, y hizo más maldad que, dice la Biblia, aún las naciones paganas. Pero luego hubo un destello de esperanza, porque el rey Josías tomó su lugar desde niño y él volvió a los caminos de Dios, y en cierta expresión el pueblo empezó a volver a Dios, pero muchos tristemente solo en forma, no de corazón. Jeremías tuvo una carrera muy larga de muchas décadas, difícil. Fue rechazado, encarcelado, recibió insultos, amenazas, aún latigazos. Y en un momento, cuando él está batallando con lo que está enfrentando y se está quejando delante de Dios, Dios le dice: mira, si no puedes ahorita, cuando se trata de caminar con los que van a pie, ¿cómo vas a poder correr con caballos? Y es una manera simbólica de hablar de que vienen retos mayores. Y yo siento que Dios nos quiere llevar a retos mayores, a aguas más profundas. Pero tenemos que aprender a ser fieles y valientes caminando hoy en los retos de hoy. Y Dios nos va a ir preparando para sí retos, pero también victorias mayores el día de mañana. Dios le dio muchas palabras y algunas ilustraciones o analogías. Obviamente es muy extenso el libro y no pretendo ver ni cerca de todo en este contexto, pero hay una que resalta, que quiero subrayar el día de hoy. Y se encuentra en Jeremías capítulo 18, voy a leer los primeros 6 versículos. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa
de Israel. Y aunque aquí sí está directamente dirigido a la casa de Israel, claramente podemos aprender principios que se aplican a el trato de Dios con su pueblo a través de las edades. Y quiero considerar esto y el llamado que le dio inicial para considerar 3 puntos de cómo obra Dios en nuestras vidas. Así que, regresando a su llamado inicial, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Primero, te conocí. Otras versiones lo traducen, te escogí. ¿Y de qué nos habla esto? Dios va primero. Antes de aún nacer, antes de tú y yo buscar a Dios, Dios ya nos conoció, nos escogió, ya tenía planes para tu vida y para mi vida. La vida no es un rompecabezas sin sentido que tengo yo que armar todas las piezas, entender todo lo que está sucediendo, aún en medio de lo desconocido, depender completamente de mí. Más bien, tengo que acercarme a Dios, quien ya tiene todas las piezas, y confiar en Él, confiar en aquel que ya me conoce, ya me escogió, ya tiene ese plan, ya tiene ese diseño divino para mi vida y para tu vida. Y esto, no sé a ti, pero a mí me trae un descanso en medio de situaciones complejas, decisiones difíciles. Sí, yo tengo que hacer mi parte, por supuesto, pero sobre una base de confianza de que Dios en su soberanía ya tiene el diseño para mi vida, me conoce, me escogió. Yo puedo confiar en Él, yo puedo descansar en Él. Me encanta la frase. De hecho, hoy lo cantamos de otra vez, ¿verdad? Descanso en que estás en control. Te animo, al que está aquí, el que está escuchando, descansa en el hecho de que Él está en control. El mundo no gira alrededor de mí. No depende de mí para continuar. Hay que reconocer y rendir todo aquel del que sí depende de Dios y que te conoce. Y esto no es exclusivo de Jeremías. Lo vemos a través de las escrituras, cómo Dios conoce a sus hijos desde antes de nacer. Un gran ejemplo de esto siendo Jacob. Hay muchos, pero Jacob, quien Dios conoció y escogió aún antes de haber nacido. Efesios 1, versículo 4 y 5 lo afirma. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Él tiene una buena voluntad para tu vida y mi vida, y Él nos conoció, nos escogió. Podemos descansar en ello. Segundo, te consagré, dice este llamado, te consagré. Ahora, ¿qué es consagrar? Por un lado es apartar. De hecho, algunas versiones, algunas traducciones de la Biblia así lo traducen. Te aparté. Y va implícito una preparación. Estás apartado en preparación para un propósito. Apartar, santificar, ir preparando. Ahora sí quiero considerar la analogía del alfarero al que lo llevó Dios para que viera esta escena. Él estaba trabajando con el barro sobre la rueda, probablemente haciendo alguna especie de jarrón, pero se arruinó en ese momento. Entonces tomó del mismo barro
para formar algo nuevo. No se deshizo del barro, no lo tiró, no lo dejó a un lado, lo tomó y lo reformó. Y es algo que quiero subrayar hoy. Lo reformó, y esto sucede con Dios en nuestras vidas. Él nos va formando desde el vientre. Eso lo leímos ahí en Jeremías 1:5. Nos conoce, nos aparta para sus propósitos, pero muchas veces, casi siempre, hay complicaciones en el proceso. Cosas se arruinan como ese barro sobre la rueda. A veces es por simplemente el mundo caído en el cual vivimos, los errores de otros, a veces errores y aún pecados nuestros. La buena noticia es que el alfarero no tiró ese barro porque se arruinó, tomó de ese mismo barro para reformarlo en un jarrón útil y precioso para Él, porque así es Dios. Dios no nos desecha, y si le permitimos, Él nos reforma, nos vuelve a formar. Ahora, esto requiere de nuestra cooperación, porque este barro tiene mente propia, muy diferente a la analogía. Nosotros como barro tenemos mente propia, y de repente podemos enojarnos con el alfarero, podemos alejarnos de su taller, o puedo rendirme en sus manos, ponerme en la rueda para que Él siga obrando. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Me alejo del alfarero, de Dios, por desilusión, por dolor, por quién sabe qué? ¿O vendré a decir: Señor, sigue obrando en mí, toma mi vida y fórmame y refórmame en la persona que tú quieres que yo sea? Señor, sigue obrando tu perfecta voluntad. Esto puede ser difícil y doloroso, porque es morir al yo, es morir a veces a mis anhelos, a mis preferencias, y permitir a Dios ser el alfarero divino que me va moldeando conforme a sus anhelos y preferencias. Y si confío en Él, veré con el tiempo que siempre son mejores las suyas que las mías. Pensando un poco en Jacob también, él intentó hacer las cosas a su manera. Lo menciono breve, no es el punto central de hoy, pero él robó la bendición de la primogenitura de su hermano. En vez de esperar los tiempos y procesos del alfarero, él quiso hacerlo a su manera, complicando las cosas. Terminó viviendo 20 años lejos de casa y lejos de los propósitos de Dios. En 2 Corintios 4, versículos 7 al 9 leemos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. A veces somos derribados, pero no destruidos. Si nos aferramos a la mano de nuestro Dios, Él seguirá obrando en nosotros, nos estará reformando. Y al estudiar me vino otra vez kintsugi, este concepto que de tanto se habló el año pasado, por un corazón, y cómo estos jarrones, muchas veces rotas, luego se tomaron las piezas, en vez de ya nomás tirarlas, se tomaron las piezas y con oro pegándolas para hacer una nueva obra de arte aún más valioso que el anterior. Ahora, es muy importante en este versículo
de Corintios, somos vasos de barro, entendiendo que el barro es frágil, porque el tesoro es lo que está adentro. El tesoro es Jesucristo en nosotros. Y nos hace esta comparación a barro para que tengamos la humildad de reconocer que somos frágiles, vulnerables, y recordar que sí, soy de gran valor, pero porque Él vive en mí, porque Él me conoció, me apartó, vive en mí, y todo lo bueno que yo puedo llegar a hacer es por su gracia, es un regalo de parte de Dios, no es algo que yo gané o merecí. Así que reconozco cada día el tesoro viene de parte de Él, y yo simplemente soy un vaso de barro, que a veces estoy derribado, pero no destruido, porque Él no me desecha, Él me forma, me reforma para sus propósitos. Que me lleva al tercer punto. Te puse. En el texto de Jeremías dice: te puse por profeta a las naciones. Ese era el propósito específico en el caso del profeta Jeremías. Fue formado y reformado con propósitos específicos, y nosotros fuimos diseñados también con propósitos específicos y mayores a los que a veces, de los cuales a veces nos estamos enfocando. Y me gustó esta ilustración. Las aves en general tienen sus pies y tienen sus garras, y por medio de ello tienen la capacidad de caminar. Y todos hemos visto, ¿verdad? Sobre todo las palomas, ¿verdad? Pueden caminar, sí es una habilidad que tienen, pero tienen alas para volar. Su diseño es para que sobre todas las cosas vuelen. Qué triste sería un ave que nunca usara sus alas y simplemente se conformara con caminar. Qué limitante. Pues a veces nosotros, como hijos de Dios, nos limitamos a hacer algo tal vez ni siquiera malo, pero muy por debajo del diseño divino y los planes de Dios para nosotros. Muchos se quedan al nivel de caminar en lugar de correr con los caballos. En vez de crecer y estirarnos y con esos talentos y oportunidades que Dios nos da. Porque Dios ha dado a cada hijo e hija de Dios talentos, a todos, y quiere que los usemos, y es parte de su diseño, y al ir caminando Él nos va preparando para ir a otros niveles, y usando la analogía, a correr. Una razón que creo yo a veces nos limitamos es que no creemos en el potencial que Dios nos ha dado. Cuando Él le dio el llamado a Jeremías y le dijo que te puse por profeta para las naciones, lo leí ahí en el versículo 6, Jeremías dijo: no sé hablar porque soy joven. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la razón que yo le estoy dando a Dios para no hacer lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que le digo a Dios o a otras personas o aún a mí mismo para limitar los propósitos de Dios en mi vida? Quizás similar a Jeremías. Algunos dirían: soy muy joven. Otros dirían: soy muy viejo. Soy muy tímido. Tengo poca educación, poco tiempo disponible. Solo soy ama de casa. Solo soy un simple trabajador, un estudiante.
Yo quiero que hoy recordemos que tenemos un alfarero divino quien nos formó y nos llena de su tesoro, de su presencia, y que nos da la capacidad de alcanzar grandes propósitos. Él nos pone para propósitos que Él ya tiene preparado para nosotros, pero depende de nosotros ahora creerle a Él y estirarnos a caminar hoy, preparados para correr el día de mañana. Volviendo un poquito al alfarero, en los tiempos antiguos los jarrones fueron formados con propósitos muy particulares. De hecho, cuando se inventó el trabajo de alfarería, la cerámica, fue revolucionario. Antes de eso, las personas no tenían dónde guardar cosas. Entonces vivían de día a día con lo que podían recoger y alimentarse en ese momento. Y esto trajo una revolución, porque ahora se podía guardar alimento, granos, semillas, y se podían guardar y transportar a otro lugar. Tenían un propósito muy en particular. Imagínate la vida sin tener en qué guardar y transportar cosas. Sí, pues ya nos acostumbramos, sería rarísimo, ¿verdad? Pero imagínate sin cajas, sin maletas, sin ollas, señoras sin bolsas. ¿Cómo vivirías, verdad? ¿Dónde guardar tu cartera, tus llaves, tu celular, tus medicinas, tu maquillaje, tu cepillo, tu secadora de pelo? ¿Dónde guardar las cosas esenciales de la vida? Ya es natural, pero en los tiempos antiguos no era así. Ahora, los jarrones son interesantes porque son útiles para cargar cosas, pero casi siempre también se hace con un toque artístico. Muchas veces son adornos, tienen su diseño para verse bien. Y con eso en mente, yo quiero considerar, nosotros somos obras de arte de nuestro Creador y al mismo tiempo diseñados para cumplir propósitos. Él nos hace con una hermosura, como un tesoro para Él, y a la vez con propósitos que Él quiere que estemos cumpliendo. Efesios 2:10 expresa esto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, su obra maestra. Cada uno tiene un toque único. Algunos son más únicos que otros, ¿verdad? Pero todos tienen su toque único, bello, sobre todo en los ojos de nuestro Creador. Una obra de autor, no solo otra copia. Una obra de autor, formado y luego reformado, con amor y con propósito. Así fue con Jacob. Fue formado, fue nombrado Jacob torcido, pero en un momento tuvo esa lucha con Dios cuando él quería volver a su casa y retomar sus raíces y retomar el propósito que Dios tenía para él. Él tuvo una noche, una lucha con Dios. Dios estaba tratando con algo en su vida claramente, y luego le cambia el nombre de Jacob, torcido, a Israel, que significa príncipe con Dios. Y a pesar de sus muchos errores, Jacob fue uno de los patriarcas, y él bendijo a su hijo José, quien fue crucial para ayudar al mundo entero en ese tiempo, y aún bendijo a los hijos de José, sus nietos, y Dios lo puso para un propósito, que
por mucho tiempo fue arruinado, pero luego fue reformado para cumplirlo. Así como lo dice en Jeremías 1, antes que yo te formara, te conocí. Es muy interesante, la palabra aquí formara en el hebreo es yatzar, y la palabra alfarero es yotzer, vienen de la misma raíz. Te formara y el alfarero, Dios, nuestro divino alfarero, es nuestro formador. Y aún, lo quiero repetir, aun cuando la vida o nosotros mismos dañamos su diseño, Él no nos desecha, Él no te desecha. Toma el barro en sus manos y nos vuelve a formar, a reformar a su imagen para sus propósitos. No se da por vencido con nosotros, sus hijos. No se ha dado vencido contigo y conmigo a pesar de nuestros errores y fallas. Y como los jarrones somos diseñados para poder recibir y cargar. Se llenaba tal vez con grano y de ahí se llevaba a otro lugar, se transportaba para bendecir, alimentar, dependiendo de lo que llevaba. Y saben, Él quiere llenarnos a nosotros, Él quiere llenarnos con más y más de Él, a veces expresado en cosas simbólicas como el agua de vida. Sí, para saciar la sed de mi alma, pero luego que yo pueda ir y ser un instrumento de Él para saciar la sed de otra persona. Llenarme con el aceite del Espíritu Santo, su presencia que sana, que transforma. Sí, para mí, para ti, pero no debe de quedarse solo para ti y para mí. Ahora nosotros podemos cargar aquello que Él ha depositado en nosotros. Y si es el aceite del Espíritu, ser una persona que trae sanidad a una relación rota, que puede ministrar. Y eso es para todos, no es solo para un grupo selecto que tal vez se dedican al ministerio. Eso es para todo hijo e hija de Dios. Él quiere usarte para bendecir a los que están en tu contexto, a los que Dios pone en tu camino o en tu corazón. Así que busquemos más de Él, familia. Busquemos ser llenos con más y más de Él. Primero, para saciar nuestra alma, para sanar nuestras heridas, para permitir al alfarero reformarme a mí, pero de allí, listo y dispuesto a cargar, a llevar ese tesoro, a ayudar a otro, a ser un instrumento con mis palabras, mi generosidad, mis oraciones. El contexto va a variar mucho, pero todos y cada uno de nosotros fuimos diseñados con propósitos, sí, muy variados, pero tenemos en común propósitos que van a honrar a Dios y van a bendecir a otros, van a ayudar a otros, porque sí es nuestro Dios. Si te gustó este mensaje, síguenos en redes sociales para ver más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como adorar juntos en persona.